días. Bueno, como me han presentado, mi nombre es José Selvi. Yo, bueno, soy natural de aquí de Valencia. Llevo años dedicándome a esto de la industria de la ciberseguridad. Ya de hace unos años para acá trabajando con empresas multinacionales. En la actualidad trabajo en una empresa multinacional de origen británico que se llama NCC Group. Y entonces lo que os voy a contar yo es cómo yo me inicié, digamos, en el mundo del Machine Learning, que la historia empieza como hace unos 10 años. Yo básicamente me dedico a hacer penetration testing, hacer test de intrusión, que básicamente es encontrar fallos, romper cosas y este tipo de cosas. Entonces, hace 10 años empecé yo con el tema este de Machine Learning porque pues me puse a estudiar el doctorado y, y bueno, de las asignaturas que tuve, esto fue uno de los temas que más me interesaron. Entonces, pues bueno, básicamente en esta charla lo que os voy a contar, voy a intentar contaros con bueno, una pequeña introducción, por si no tenéis mucho contacto con el tema del Machine Learning, sencilla, sin entrar en detalles muy avanzados. Y luego vamos a ver un par de ejemplos de cosas que pues he resuelto durante estos años utilizando Machine Learning. La primera que voy a contar es del principio, o sea, tiene 10 años. Y entonces voy a aprovecharlo también para contaros un poco pues, qué cosas hice, qué fallos tuve, qué lecciones aprendí, porque creo que me parece que a veces es interesante, a veces yo en ponencias que he visto, los ponentes se van mucho a la solución final y no en todo el proceso de probé esto, me salió mal, probé esto, me salió mal, probé esto y funcionaba más o menos. Entonces yo creo que de ese proceso se aprende mucho y es más o menos el objetivo que tengo con esta charla, el contaros un poquito pues, cosas que he aprendido durante este tiempo y bueno, algunos truquillos, algunos consejos para que si mañana vosotros que tenéis un problema y ahora os viene a la cabeza, pues mañana quiero resolverlo, pues por lo menos que tengáis una indicación de hacia dónde podéis tirar. ¿Vale? Entonces, os voy a contar un par de casos, como os decía en la introducción, un par de casos. Uno que trata de... Bueno, ahora cuando entremos en detalle os iré contando. Luego al final pues os voy a contar algunas lecciones aprendidas de este tiempo y al final pues las preguntas. ¿Vale? Entonces, esto del Machine Learning, ¿cuántos de aquí sabéis lo que es Machine Learning? Levantad la mano. ¿Algunos? ¿Pocos? Unos poquitos. Básicamente, Machine Learning es bueno, una serie de técnicas que lo que consiste es en intentar que la máquina aprenda, o sea, digamos, tú tienes un modelo que lo que hace es, tú modelas una serie de entradas y entonces luego el sistema pues va, por ejemplo, en problemas de clasificación, es muy típico en la industria de ciberseguridad, va a poder clasificar de manera automática basándose en lo que tú le has proporcionado antes y él pues ha aprendido. Es un campo en el que hay poca gente y si concretamente el campo del Machine Learning hay poca gente que tenga skills en este tema y en tema de ciberseguridad hay poca gente que tenga skills en este tema, me gustó mucho una frase que escuché aquí en Cibercam hace unos años que decía, si tú tienes los skills de ciberseguridad y de Machine Learning, eres casi como un unicornio, ¿no? Es así, más o menos. Entonces, el tema del Machine Learning y de las ciencias de datos se ha impulsado mucho desde que empezamos a tener sistemas más potentes porque ahora podemos procesar muchos más datos. Entonces, todas las técnicas que antes funcionaban pero había problemas que no le podíamos dar aplicación porque no teníamos la potencia necesaria, pues desde el momento en el que los ordenadores empezaron a tener toda esa potencia, pues se ha disparado, lo empezaron a utilizar las empresas de Silicon Valley para sus temas y ahora pues, es un tema que está en todas partes. ¿Vale? De la industria de la ciberseguridad, hace menos años que se utiliza, no es que no haga... o sea, no es que haga muy pocos. De hecho, yo creo que de las empresas de ciberseguridad, las que más lo llevan utilizando y mejor son las empresas de la industria antivirus.
por un tema de necesidad. O sea, al final, hace un montón de años salía un virus cada X y con los años cada vez salen más variantes del mismo virus y tipos diferentes de malware, y al final la realidad es que para ellos es imposible tener a un grupo de gente analizando malware manualmente. Es completamente imposible porque la escala de todo el malware que se genere que tienen que analizar y todos los binarios que tienen que analizar no es posible, no podrían hacerlo. Y entonces yo creo que son el tipo de empresas en ciberseguridad que más han invertido y mejor en utilizar este tipo de técnicas. No quiere decir que sean los únicos. Otros de los tipos de empresa que, sí, el tipo de empresa o de sector o que lo utilizan, donde esto tiene bastantes beneficios y estudia bastante, es el tema de los SOC, porque también pasa lo mismo. Antes tú tenías una serie de alertas, tenías unos servidores, tenías unas reglas, te generaban unas alertas y había personas que iban y miraban manualmente esta alerta y comprobaban esto es un ataque, esto no es un ataque. ¿Vale? Eso cada vez, ahora, antes a ese servidor os conectaban, me lo invento, 1000 personas al día. Ahora en ese mismo servicio se conectan millones de personas al día. Y entonces ya es imposible la escala de tener que mirar manualmente todos y cada uno de las alertas que han salido para ver si de verdad era un ataque o no era un ataque. Entonces es otro de las aplicaciones más directas que podemos encontrar en el mundo de la ciberseguridad. Aunque también, se puede aplicar en muchísimas más. Os he traído también un ejemplo, porque en la mayoría de casos se está utilizando para temas defensivos, detección de malware y estas cosas, pero también se está utilizando para temas más ofensivos. Por ejemplo, esto es un ejemplo que salió en la DEF CON, que era básicamente, la DEF CON es un congreso que se hace de los más importantes del mundo, que se hace en Las Vegas. Y entonces ahí hay un concurso en el que hay equipos de personas que se intentan, digamos, se atacan entre ellos. Tienen unos servidores que tienen que defender, que tienen unas vulnerabilidades que ellos no conocen. Entonces tienen que detectar sus propias vulnerabilidades y evitar que los otros las exploten y ganen control de sus servidores. Y ellos a su vez tienen que hacer lo mismo con los demás. Y en base a cuántos servidores ganas el control, digamos, cada equipo va ganando puntos. Pues todo esto se montó un reto en el que básicamente esto hace unos años ya, en el que este mismo concurso, digamos, o un concurso similar, lo hacían máquinas. O sea, directamente eran máquinas las que buscaban los fallos, las que intentaban explotar los fallos de los otros servidores y que intentaban parchear los suyos. ¿Vale? Entonces había un concurso en el que pues, había personas que habían diseñado diferentes sistemas y ellos eran los que hacían en el concurso. La máquina era la que concursaba, digamos, no el equipo de humanos. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que yo también en todo este tiempo he visto que el tema de Machine Learning se ha convertido como la palabra de moda. Entonces ahora todo tiene que tener Machine Learning. Entonces tienes ahí, y la palabra de Next Generation, lo que sea, ya en todas partes la tienes. O sea, no hay producto. Si un producto no tiene un Next Generation y no tiene Machine Learning, es que es una mierda. Básicamente es lo que estamos viendo. Entonces, también hay mucha obsesión con quererle meter a todo Machine Learning. Luego veremos también que el Machine Learning es muy potente, pero no sirve para todo y hay que usarlo bien. Yo, por ejemplo, me he encontrado en este tiempo cosas como. Estas son frases reales que yo me he encontrado hablando con gente que decía, por ejemplo, comentando algo y entonces metemos las reglas de detección al Machine Learning. Y entonces dices, a ver, si Machine Learning no le tienes que pasar ninguna regla, él te tiene que decir cuáles son las reglas, como quien dice. Él es el que tiene que aprender. Si tú le pasas las reglas, no está aprendiendo él, está haciendo lo que tú le dices. Pero lo dicen. O, por ejemplo, otros casos en los que en un producto te dice, no, esto tiene Machine Learning, pero al final lo que pasa es que el Machine Learning que tienen no funciona nada bien, y entonces lo que hacen es meterle una heurística, varios temas heurísticos, y le meten un peso a cada cosa. Entonces resulta que ellos te dicen que usan Machine Learning, pero al final en realidad el resultado, lo que pesa más es la heurística que ellos han metido, pero dicen que tienen, de hecho dicen no, tienen Machine Learning, aunque en realidad no la están utilizando. O algunos casos en los que por utilizar Machine Learning, que veremos también algún ejemplo, solamente están utilizando
una serie de pocas características. Y al final la potencia de Machine Learning está en que tú de un dato tienes que extraer muchas características y ahí es donde tienes la potencia de Machine Learning, porque es lo que nosotros con nuestra cabeza no podemos procesar. Si son solo unas pocas características, pues nuestra cabeza puede sacar la regla. No necesitamos una máquina que la saque por nosotros, esa regla. Entonces, cuando yo durante este tiempo he visto cualquiera de estas cosas, pues al final huele un poco mal el asunto. O sea, esto ya te dice que, bueno, sí, estos dicen que usan Machine Learning, pero a lo mejor no lo están usando tan bien, ¿vale? Entonces, yo os voy a hacer una explicación porque, claro, ni es esto, ni tampoco es que sea que haya que hacer una invocación, haya que sacar sangre de un cervatillo huérfano, ni nada de esto. Entonces, yo os voy a poner un ejemplo para que entendáis un poco cómo funciona esto del Machine Learning, que no es de la industria de la ciberseguridad, y luego seguiremos un poco. Entonces, por elegir a una persona cualquiera, lo hice así al azar, una persona conocida. ¿Esta persona sabéis quién es? Es posible, ¿no? Vale. ¿Cómo funciona nuestra cabeza? Yo os enseño estas fotos y entonces lo que ocurre en vuestra cabeza es que vosotros habéis visto muchas veces imágenes de esta persona. Entonces, en vuestra cabeza, a base de ver imágenes de esta persona, se ha creado una idea de qué es esta persona. O sea, cómo es esta persona, quién es esta persona. Es como aquello que decía los que estudiáis filosofía de Platón, del mundo inteligible y las ideas, pues al final lo que nosotros hacemos es, tenemos la percepción que hemos tenido en imágenes y nosotros creamos en nuestra cabeza una idea de quién es esta persona. Y una vez que tenemos esa idea, cuando recibimos nuevas imágenes de esta persona, nosotros utilizamos esa idea para ver si encaja o no encaja. Entonces nosotros sabemos, ¿esta es la misma persona que os he enseñado arriba? No es la misma persona. Vosotros lo sabéis porque no encaja con la idea que tenéis en la cabeza, el modelo que os habéis creado de esta persona. ¿Y esta es la misma persona? Y mira que no se parece, pero sabéis que es la misma persona, ¿vale? Porque vuestra cabeza no solo se queda con las imágenes, sino que ese modelo al final pretende, el aprendizaje incluye no solamente memorizar todo lo que veis, sino que sea capaz de extrapolar, no sé cómo explicarlo bien, vamos, cuando entran datos nuevos, que seas capaz de decir, vale, esto se parece a este, ¿vale? Entonces, básicamente, Machine Learning lo que consiste es en encontrar este modelo, esto de aquí, esta función, digamos que a nosotros nos va a decir si esto pertenece a esto o no, por decirlo así. Y este es el modelo un poquito más formal. Básicamente, en este caso, diferentes tipos de modelos, que son cuando se utiliza, habréis oído, pues esto, el cabecinos, el no sé qué, estos son los modelos, o sea, la manera en la que se construye esa idea que tenemos de ese dato. Entonces, básicamente, nosotros del dato que a nosotros nos dan, el proceso de Machine Learning es, primero, extraemos características y procesamos los datos. O sea, los datos, como veremos ahora, y veremos algunos casos en los que yo me equivoqué al hacerlo, tienen que estar adecuadamente preparados para el modelo que vamos a utilizar. Y luego vamos a utilizar el modelo. Y este modelo, normalmente lo que se hace en la mayoría de modelos es que se obtiene un modelo candidato, se calcula cómo de bueno o de malo es y se va modificando, haciéndolo cada vez un poquito mejor, hasta que el modelo se adapta bien a esos datos que teníamos, ¿vale? Esto es un ejemplillo de una manera de las que se puede hacer, en la que, por ejemplo, intentamos encontrar un modelo que se ajuste a esos datos, que veis ahí a la derecha, y entonces básicamente lo que se hace es, se genera, pues si el modelo va a ser una línea, pues la línea tiene un par de parámetros, los ponemos al azar, eso nos da una línea cualquiera, calculamos el error con ese modelo, que será muy grande al principio, y entonces vamos ajustando esos parámetros de tal manera que en cada iteración que hacemos, el modelo que tenemos es mejor, hasta que al final llega un momento en el que es suficientemente bueno o durante varias iteraciones no hemos obtenido una gran mejora y decidimos parar. Y entonces ya tenemos, como veis, un modelo, que sería una función matemática, una línea en este caso, que se ajusta a los datos que tenemos.
ya no necesitamos todos los datos, igual que no necesitamos todas las fotos que hemos visto de Cristiano Ronaldo en la cabeza para saber quién es. ¿Vale? Veréis en el tema del Machine Learning que hay como dos tipos diferentes. ¿Vale? Lo que veis a la derecha es una regresión, que es básicamente encontrar una función o un modelo que se ajusta a unos datos y se usa básicamente para predecir datos. Y el otro, que es el que más encontramos en la industria de la ciberseguridad, o el que más me he encontrado yo, es el de la clasificación, que básicamente lo que es yo tengo datos, tengo elementos de un tipo y de otro, y quiero encontrar una manera de que el sistema me diga, estos son de este tipo, estos son de este otro tipo. Esto es malware, esto no es malware. Esto es un ataque, esto no es un ataque. ¿Vale? Entonces, vamos a ir con el primero de los ejemplos. El primero de los ejemplos, ya os digo, esto es de hace 10 años. Pero bueno, os voy a contar todos los pasos. Los primeros, si sabéis un poco de Machine Learning, lo veréis y diréis, menuda mierda, así no te va a funcionar. Efectivamente, no va a funcionar. Pero bueno, lo vamos a ir viendo cómo fue mejorando el tema. Vale, entonces, básicamente, tenía un amigo que me dejó datos de la empresa en la que trabajaba, tenía un sistema de detección de intrusiones y entonces tenía 7 meses de alertas. Y entonces en estas alertas habían salido 120.000 falsos positivos, es decir, alertas que habían salido que no eran ataques, y 700 ataques reales. ¿Vale? Es lo normal. Bueno, esto es algo bastante habitual, que hay muchos falsos positivos. En estos tipos de sistemas de detección, como no te quieres dejar nada sin detectar, al final las reglas y lo que intentan es detectar, prefieren detectar algo que no sea un ataque real que no detectar un ataque real. ¿Vale? Entonces, esto es más o menos el dato. El dato que yo tenía era esto, que era el trocito de texto, digamos, de la alerta del sistema de detección de intrusiones, que esto detectaba pues, determinados tipos de ataques. Entonces, de aquí yo ya me quité algunos de los datos que yo pensaba que no, a priori no servían, pues, por ejemplo, el número de secuencia, el número de ACK, pues era algo que no le veía que fuera. Entonces me quedé con el texto de la alerta, la IP de origen, destino y puerto, la hora y ya está. Entonces, con eso quería un poco detectar un poco cuando un ataque se repite mucho y siempre es un falso positivo, sacar algún tipo de patrón viene desde estas IPs o va a estas IPs o se produce a tal hora del día para intentar encontrar patrones de ataques que ya sé de entrada que son falsos positivos y no tienen que llegar a una persona para que los clasifique, sino que el sistema los puede dar como falsos positivos. ¿Vale? Entonces esto era más o menos lo que tenía. Entonces puse pues la fecha, la IP la puse así en trocitos y tal, y el puerto y la clasificación, que era un 0 o un 1, de si era un ataque o no. Y entonces lo primero que utilicé fue un árbol de decisión. Un árbol de decisión es básicamente lo que hace, es bastante autodescriptivo el nombre, pero lo que hace es que de todas las características que tiene, o sea, de todas estas de aquí, calcula cuál de esas características es la que me va a permitir, digamos, partir el árbol de una manera. Si, por ejemplo, yo puedo partirlo de una manera que en la siguiente bifurcación ya puedo tomar una decisión, pues eso va a tener prioridad. Entonces se construye así, entonces ahí se coge una de esas características y se toma una decisión en base a esas características, depende con el resto, se toma la siguiente decisión y así se va construyendo el árbol de decisión. Una cosa que también hice es añadir un coste. Al final os acordáis que os he dicho que cuando tú calculas cómo de bueno es tu modelo, calculas el error. ¿Vale? Pero el error, depende de vuestro problema, puede no ser igual de malo que detecte, en este caso, un ataque que no era ataque, que no detecte un ataque que sí que era ataque. Entonces, en este caso, como a mí lo que me interesaba era que me quitara ataques que son falsos positivos, pero no me quites ninguno que sea un ataque de verdad, yo lo que hice fue ponerle mucho peso a ese error. Es decir, cuando calculas el coste de lo bueno o lo malo que es el modelo, si ha habido ataques reales que tú has borrado porque pensabas que era un falso positivo, eso es muy malo. Y eso es lo que se hace añadiendo este coste extra, digamos.
¿vale? Una vez que ya tienes los datos y ya sabes qué modelo vas a utilizar y todo esto, algo bastante importante es con esos datos, ¿cómo lo haces? Hay un error muy común que es coger todos los datos que tienes, entrenar el modelo y luego probarlo con los mismos datos. Eso no vale para nada, porque al final el modelo, al final si tú lo pruebas con los mismos datos que lo has entrenado, lo normal es que funcione bien, pero no tiene por qué funcionar bien con datos con los que no ha sido entrenado, ¿vale? Estas son dos maneras en las que se usan típicamente, que una es partir los datos. Unos se usan para hacer el entrenamiento y otros para hacer el test, digamos. Y luego este de aquí, que básicamente lo que hace es hacer esto mismo, pero el trocito que utiliza para test lo va cambiando y digamos que al final entrena con todos los datos y prueba con todos los datos. Es como tener una ventana que vas moviendo, ¿vale? Esto es lo que más se usa en el entorno académico. ¿Esto por qué es importante? Porque está hay un problema muy grande en el tema de Machine Learning, que es el tema del overfitting. El overfitting es cuando vuestro modelo no aprende, sino que memoriza. Es decir, tú me entrenas con unos datos y yo me ajusto tanto a esos datos que todo lo que no sea, mirad el ejemplo de aquí, el aprendizaje bueno sería esta curva, pero si tiene overfitting va a empezar a hacer cosas raras, va a memorizar. Entonces, ¿qué pasa cuando memorizas? Pues que cuando te piden que clasifiques algo que no has visto antes, lo haces mal, porque lo otro no has entendido, has memorizado, ¿vale? Entonces, básicamente la manera en la que lo hago yo es del conjunto que tengo, lo parto en dos. Uno es mi dataset de trabajo y el otro es mi dataset de test. Y mi dataset de trabajo lo divido en training y en validación. Entonces, lo que hago es entrenar los modelos con el de training. De todos los modelos que he entrenado con el de validación, elijo el que veo que ha funcionado mejor, lo utilizo para elegir el modelo y luego para saber cómo de bueno es en realidad uso el de test. Entonces, ¿qué veréis si de repente caéis en overfitting? ¿Qué es lo que veréis? Pues que vuestro modelo es muy bueno aquí y aquí es muy malo. Cuando pase eso, es que habéis caído en vuestro modelo, está haciendo overfitting. Está memorizando, no está entendiendo. Está simplemente memorizando y eso no es lo que queremos. Vale. Esto es como quedó el árbol. Luego hay una técnica de podado para que se quede más pequeño y tal, que quedó más o menos así. Pero esto cuando lo fui a probar no funcionó bien. ¿Por qué no funcionó bien? Pues primero porque tomaba decisiones un poco raras. Lo bueno que tienen los árboles de decisión, al contrario que otros tipos de modelos, como las redes neuronales y tal, es que es muy fácil ver, tú ves el árbol y ves qué decisiones está tomando. Y tú puedes ver si hay algunas decisiones que no tienen sentido. Entonces, por ejemplo, este tomaba la decisión de que clasificaba, decía, esto es un falso positivo o no, en función de el último de los 4 trocitos de la IP. Y dices, eso no tiene sentido, porque dos IPs que comparten el último trocito, eso es por casualidad, pero no están relacionadas entre ellas, ¿vale? También toma decisiones muy raras cuando alguna de las entradas era muy diferente con lo que había sido entrenado. Porque al final con el árbol de decisión, si con unos datos concretos solo tienes un dato, digamos, y ese dato era un falso positivo, a lo mejor te da otro y en esa parte del espacio que el árbol ha partido, a lo mejor en realidad está muy lejos, pero por la manera en la que el árbol ha partido el espacio, cae dentro de la misma clasificación. Entonces, no funcionaba bien. Y, bueno, un problema que no es para el árbol de decisión era que tampoco normalicé los datos los cogí y se los pasé al árbol, y eso en la mayoría de modelos pues causa problemas. Y además que, en este caso concreto, acordaos que hablábamos de 120.000 falsos positivos contra 700 alertas, o sea, súper desbalanceado. Y entonces, con tipos de datos desbalanceados, pues suele haber problemas en muchos modelos. Pero en realidad es algo habitual en el mundo de la ciberseguridad.
tener datos tan desbalanceados, por eso muchos falsos positivos, pocos ataques, muchos binarios. Aunque hay mucho malware, hay muchos más binarios que se generan que son buenos, en fin. Entonces lo que hice fue, vale, voy a pensar en escenarios similares en otros campos en los que ya hayan resuelto este problema. Y entonces me vino a la cabeza el de una central nuclear. ¿Cuántos datos creéis que tenemos de centrales nucleares que explotan? ¿Quién dice que muchos? ¿Quién dice que pocos? Pocos, ¿verdad? Porque explotan poco, por suerte, tocamos madera. Por suerte explotan pocas. Entonces, ¿qué es lo que utilizan, qué es lo que hacen para saber cuándo una central nuclear, digamos, o un sistema así de este estilo va a fallar? Pues lo que hacen es, como no tienen datos de cuándo falla, pero sí que tienen datos de cuándo funciona bien, lo que hacen es que utilizan los modelos que se llaman one class, una sola clase. Entonces, los digamos marginales, los que tenemos pocos datos, los ignoramos, y entonces lo que voy a hacer es modelar solo los datos que yo sé de lo que funciona bien, ¿vale? Y todo lo que no sea eso, voy a decir que es malo. Voy a decir que es el otro tipo. Entonces eso es lo que hice, me cargué los ataques reales, no me los cargué, en realidad lo que hice fue dejarlos para el grupo, para el dataset de test, para probar luego qué tal los clasificaba, pero para el entrenamiento no los utilicé. Y entonces elegí un par de modelos para probar. Uno era un Support Vector Machine, que básicamente es un modelo que lo que intenta es encontrar un hiperplano, que un hiperplano es un plano en n dimensiones, que separa los dos conjuntos, los dos tipos de datos que quieres clasificar. Pero claro, ahora no tengo dos conjuntos de datos. Entonces lo que utilicé fue una variante que lo que hace es utilizar una hiperesfera. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que hace es decir, vale, yo tengo la fórmula de la hiperesfera y yo voy a minimizar, voy a intentar minimizar el radio. Es decir, voy a intentar encontrar la hiperesfera que contiene a todo mi conjunto de datos con radio mínimo. Porque claro, si es cualquier hiperesfera, pues puedes coger una más grande, pero lo que nos interesa es ajustarla, radio mínimo. Y todo lo que se salga de esa hiperesfera, pues entonces son lo que hay dentro. En mi caso, serán los falsos positivos, que son las cosas que estoy viendo, que ya conozco, que son falsos positivos, y lo que queda fuera, pues serán ataques reales. Luego había un truquillo por ahí, que os lo comento porque luego lo veréis, que es que hay veces, en el caso del hiperplano, veréis que hay veces que, y si mis datos no los puedo separar con un plano, con una recta, con un hiperplano, ¿qué hago? Pues entonces lo que se hace es hacer una transformación del espacio. Veréis luego cuando os enseñe datos que pongo que he utilizado un kernel exponencial. En realidad probé varios de los que aceptaba la herramienta que estaba utilizando y el que me funcionó mejor fue el que utilicé. Pero básicamente eso del kernel es, pues tú coges en este caso, fijaros cómo se ve bien. O sea, tienes unos datos que están ahí, tú no puedes partirlos con un plano, pero haces una transformación del espacio y entonces ahí ya puedes partir con un plano. ¿Vale? Entonces, según los datos que tengas, pues esa transformación del espacio tendrá que ser de una manera o de otra. ¿Vale? La otra técnica que utilicé, por coger otro más tradicional o más simple, porque ahora las Support Vector Machines ya no, como dicen, no están ni a la moda, pero hace 10 años estaban como más de moda, ¿vale? Y lo comparé con una suma de gaussianas. Una suma de gaussianas es básicamente, al final, la distribución gaussiana, todos sabéis cómo es, y entonces yo tengo un modelo de datos, y yo puedo tener una gaussiana en todas las dimensiones que quiera, y entonces yo lo que voy a hacer es, a base de sumar gaussianas, voy a intentar imitar esos datos que tengo, voy a conseguir el modelo de esos datos. Si el dato es súper sencillo, pues con una gaussiana lo tengo. Si el dato es muy complicado, a lo mejor necesito 100 o 1000 gaussianas, pero al final, a base de gaussianas, pues podrías modelar pues, los datos que tienes. ¿Vale? Y por último lo que hice, ya tenía claro que quería usar esos dos modelos, que los datos iba a utilizar solo falsos positivos, y entonces lo que quise es trabajar un poquito más con los datos, porque me di cuenta, y esto es bastante importante, que la parte de preparar los datos es, yo creo que lo que más diferencia,
sea, donde obtienes mejores resultados. Invertir tiempo en hacer una buena ingeniería de datos, más que en elegir un modelo, otro. Entonces, básicamente, las IPs lo que hice fue agruparlas para que, claro, para que el modelo entendiera que no tenía sentido coger el último trozo, entonces lo que hacía era ir cogiendo el primer trozo, el primero y el segundo, el primero, el segundo y el tercero, para que él entendiera que eso formaba parte de una subred y tal. Y luego también hice otra cosa, y os voy a poner aquí un ejemplo. De estas 3 IPs, vosotros, ¿cuál creéis que se parece más? Si vosotros fuerais el modelo y tuvierais que decir, voy a clasificar estas dos se parecen más, ¿cuál diríais que se parece más? La primera y la tercera, ¿verdad? Vale, y si os enseño esto, ahora ¿cuál se parece más? ¿Cuál en un ataque pensaríais que pueden estar más relacionadas? La segunda y la tercera. ¿Por qué? Pero este dato, o sea, porque vienen del mismo país, pero este dato no se lo hemos pasado al modelo. Si no le pasamos este dato al modelo, él no va a tomar decisiones en base a eso. Entonces, cuando le pasamos un dato al modelo, hay que intentar extraer de ese dato cuantos datos podamos mejor. Y si luego el modelo piensa, o el modelo determina que no es importante, ya hay otras técnicas para eliminar las características que no son importantes, pero si nunca se lo damos al modelo, el modelo no va a saber que eso ni que existe, ¿vale? Otra pregunta. ¿Y de esas IPs cuál se parece más? Estoy esperando a que me diga, enséñame las banderas, ¿no? Vale. De esos 3, ¿cuál diríais que se parece? ¿Cuál asociaríais como un posible origen similar o las de Asia? ¿Por qué? Están geográficamente cercanas. Pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Este conocimiento que nosotros tenemos también lo tenemos que modelar de alguna manera para que, o sea, ponerlo, digamos, de alguna manera para que el modelo lo entienda. Porque si no, si esto de aquí lo ponemos como lo que se llaman variables categóricas, es decir, Alemania, Estados Unidos, España, no sé qué, eso se llaman variables categóricas. Este dato es este. Y el modelo no tiene ninguna manera de saber que España y Portugal tienen que tener o sea, tiene que tener alguna cercanía más que Estados Unidos y China. O sea, el modelo no lo va a saber. Nosotros lo sabemos porque nuestra cabeza coge más datos, saca esos metadatos, por decirlo así, de esos datos. Pero el modelo no lo va a saber. Entonces nosotros se lo tenemos que dar. Entonces, si nosotros queremos que sepa hacer esto, tenemos que encontrar la representación adecuada para el dato que queremos usar para que el modelo sepa manejar bien los datos. En este caso, yo, por ejemplo, lo que hice fue cada país, como no me fiaba mucho de la geolocalización a nivel de ciudad, pero sí de país, dije, pues voy a coger el país, voy a coger la capital del país y voy a poner la coordenada. Que esta aproximación tiene también sus cosas, porque, por ejemplo, esto de aquí y esto de aquí están físicamente cercanos, pero, sin embargo, en esta representación de los datos no se va a aplicar. Pero bueno, yo decidí probarlo así antes que complicarme más y así funcionó bastante bien. ¿Vale? Entonces, bueno, este es el ejemplo con los días, que es similar. Al final, pues si tú le pasas el día, pero no le dices qué día de la semana es, o no le dices si es un festivo o no, puede haber un patrón que ocurra todos los festivos, pero si tú no le estás diciendo al modelo, hoy es un festivo o mañana es un festivo, pues él no te va a encontrar ese patrón, ¿vale? Ese es un ejemplo similar, ¿vale? Luego veréis también que en los casos que vamos a ver, como solo hay una clase, al final hay que coger lo que llamaban umbral de rechazo, que es decir, vale, pero yo de todos los datos que tengo, ¿cuántos me dejas que se queden fuera de la esfera o de las gaussianas? ¿Cuántos me dejas que se queden fuera? Porque si no se tiene que quedar ninguno fuera, pues a lo mejor van a ser demasiado grandes esas esferas y esas gaussianas y te va a coger también datos que no son. Entonces, también provee varios valores
de esto para ver cuál funcionaba mejor. Y al final lo que quedó es una cosa así más o menos. Aquí tenéis la cantidad de gaussianas y aquí tenéis el índice este de rechazo. Entonces, de estos modelos, esto es el accuracy, la precisión, la cantidad de aciertos. ¿Cuál de estos modelos creéis que es el mejor? ¿Vosotros con cuál os quedaríais? ¿Alguien? ¿El tercero? ¿Este? ¿Por qué? ¿Tiene más precisión? Vale. Sí, pero no. O sea, sí que es el que tiene más precisión, pero es que os he hecho trampa, porque no os he explicado esta columna qué es. Esta columna son el porcentaje de falsos negativos. Tenéis que tener muy presente cuando estéis estudiando un problema, tener en la cabeza el problema todo el rato. Fijaros que si yo defino un modelo que dice esto es un ataque y siempre responde falso, teniendo 120.000 falsos positivos y 700 ataques reales, diciendo siempre que no es un ataque, voy a obtener un 99,44% de acierto. Entonces, claro, esto de aquí es la tasa de falsos negativos. Es decir, la cantidad de veces que yo un ataque real no lo detecto. Entonces, en este caso, para este problema, este es el dato que me vale. El accuracy da igual. Da igual. Al final, tú lo que quieres es no perder ningún ataque real y filtrar el máximo de falsos positivos posible. Pero si filtras un 70% de falsos positivos, ya es un buen resultado. No hace falta que llegues a un 90 y pico, pero es más importante no perder ninguno de estos. Entonces, lo que nosotros queremos, centrándonos en nuestro problema, es obtener aquí lo mínimo posible y aquí lo máximo posible, pero sobre todo aquí lo mínimo posible. Entonces, en este caso, los mejores serían estos. Este y este. ¿Vale? Esos dos, por decirlo así. ¿Vale? Y esto es al final como quedó poniendo también lo otro era con suma de gaussianas y este era con el SVM, one class, ¿vale? Que este al final salía... veréis que la accuracy sale diferente porque utilice datos diferentes y es normal que baje un poco. Siempre va a funcionar mejor con los datos con los que has entrenado que con los otros, claro, evidentemente. ¿Vale? Entonces, ¿qué problema tuve con esto? Con esto tuve un problema y fue que esto me dejó los datos un amigo y cuando yo fui le dije, vaya, ahora esto lo voy a publicar. Esto nunca lo publiqué. Ahora esto lo voy a publicar. Y entonces dijo, ay, no, porque es que en la empresa me han dejado dejártelos, pero publicarlos no. Digo, ah. Y entonces me pasé mucho tiempo intentando encontrar empresas que me dieran datos para poder hacer esto y que me dejaran publicarlos. Y entonces eso pasó el tiempo y al final decidí dejarlo y hacer otra cosa. Porque vi que no... esto lo podéis usar internamente, según no tenéis una empresa, cosas similares las podéis utilizar, pero que os dejen los datos de los ataques que recibes para luego publicarlos, porque si no publican los datos no te publican el artículo, porque no se puede verificar. Entonces, o bueno, te lo pueden publicar, no sé, a lo mejor te lo publican si tienes mucho nombre, pero bueno, entonces ahí fue un poco frustrante. Y entonces vamos al segundo problema que vi, que fue, me fui a buscar algo, esta vez lo hice al revés. Dije, voy a mirar primero algo de lo que tenga datos públicos y luego lo miro, porque no me quiero llevar el mismo chafón otra vez. Entonces, básicamente, ¿cuántos de aquí sabéis algo de análisis de malware? ¿Poquito? Bueno, básicamente, por simplificarlo mucho, tenéis dos maneras de mirar lo que hace un malware, ¿vale? Estático, dinámico. Entonces, estático sería el equivalente a tú llegas ahí al coche, puedes abrir el capó, puedes mirarlo, puedes entrar, pero no lo puedes arrancar. O sea, tú puedes hacer lo que quieras con el coche, mirarlo por aquí, por allá, pero arrancarlo no. Y el dinámico sería, no, tú te vas a subir al coche, lo vas a arrancar y vas a darle una vuelta. ¿Vale? Eso, digamos, serían los dos análisis y depende de si lo haces de una manera o de otra, el tipo de análisis que vas a hacer es diferente, ¿no? Entonces, al final, el malware es parecido. Tú puedes mirar el binario sin ejecutarlo o puedes ejecutarlo, ¿vale? Y el tipo de análisis es diferente. Yo me centré en la parte del tráfico DNS. Normalmente, la mayoría del malware que tenemos hoy en día se conecta en algún sitio para hacer algo. Y entonces,
y muchos utilizan nombres de dominio generalmente. Y existe una técnica que utilizan que se llama DGA, que es que, porque claro, antes lo que hacían era usan este nombre de dominio, y cuando un malware usaba este nombre de dominio, lo que hacían era que cuando se detectaba eso se ponía en una blacklist y entonces ya no podía conectar. Y entonces los malos lo que hicieron, dijeron, vale, pues ya no se van a conectar a un nombre de dominio. Voy a hacer que el malware genere el dominio basado en una semilla o en un sistema determinista que yo también conozco, entonces yo ya sé a qué dominio se va a conectar. Y si me lo bloqueas, ese malware mañana se va a conectar a otro dominio que yo voy a saber. Entonces eso dificulta un poco porque ahora los analistas de malware, cuando se enfrentan a familias de malware que utilizan esta técnica, lo que tienen que hacer es sacar por ingeniería inversa el algoritmo que genera esos dominios para bloquearlos todos o lo que sea, ¿vale? Entonces, me quise probar el problema de, vale, pues voy a ver si puedo detectar estos nombres, porque son raros, ¿no? O sea, en realidad, desde un punto de vista humano, es bastante sencillo ver que esos nombres de dominio no son normales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hice? Cogí datos de Alexa, cogí los datos buenos, que Alexa tiene una lista, Alexa 1.000.000, cogí los datos de dominios que más se utilizan, y luego saqué de un repositorio de GitHub, era BudderJ o algo de eso, que, bueno, luego os lo enseñaré, lo tengo por ahí. Y entonces tenía una serie de ejemplos y códigos que él había extraído o se habían extraído haciendo ingeniería inversa de estos algoritmos, y entonces pues me generé no sé cuántos nombres de no sé cuántas familias diferentes que tenía, pues generé todos los que necesité, ¿vale? Había algún trabajo que habían hecho esto con una técnica que se llama Random Forest, que ahora os explicaré, que básicamente sacaba estas características. Era un trabajo de una persona llamada de apellido Daluz, que entonces básicamente lo que hacía era extraer de ese nombre de dominio una serie de datos que se basaban pues, en el número de diferentes caracteres, número de dígitos partido en la longitud del nombre, una serie de información, digamos, de lo que era el propio texto del nombre de dominio, y luego una serie de datos de lo que era el tráfico DNS cuando tú pides la petición, el paquete en el que te viene y tal. Entonces, a mí me valían estos de aquí, pero no estos de aquí, porque yo tenía los nombres de dominio, pero yo no estaba capturando esos... o sea, esta información yo no la había capturado y además había familias que ya no funcionaban y con lo cual ya no podía obtener esos datos. Entonces, lo que yo quise hacer es decir, vale, voy a probar si utilizando esto de aquí y añadiendo alguna cosa que a mí se me ocurra, consigo una clasificación tan buena como hacía esta persona utilizando estos de aquí. Porque claro, estos de aquí es lo que os digo, si una familia de malware ha dejado de ser utilizada, ya no puedo obtener esos datos, porque ya no va a haber comunicación DNS real. Entonces, al final, la cantidad de datos con los que puedes entrenar el modelo, pues, se reduce. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que utilizaba era lo que llamaban engrams. Engrams son, digamos, un engram de tamaño 2, por poner un ejemplo, es como si cogiéramos una ventanita de 2 elementos y la fuéramos desplazando. Entonces, esta palabra o este nombre de dominio tendría de engrams de tamaño 2 la F y la A, luego la C, luego CE, luego EB, ¿vale? Eso serían, desplazando esa ventana, sacaríamos todos los engrams de tamaño 2 y pueden ser, pues de tamaño 1 serían solo las letras, de tamaño 2 las parejas, de tamaño 3, pues así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Fijaros que aquí lo que utiliza esto, pero utiliza media, varianza y desviación estándar. ¿Por qué utiliza esto y no utiliza los engrams tal cual? Porque conforme utilizas engram de tamaño 1, 2, 3 o 4, la cantidad de características aumenta de una manera brutal. Y al final eso lo que hace es que no se pueda manejar o que sea difícil de manejar con un hardware normal, digamos. Entonces, por eso usa las estadísticas. Entonces, a mí se me ocurrió una idea. Y le digo, vale, pues voy a probar una cosa para intentar darle más información. Voy a coger y voy a, en vez de utilizar todo el alfabeto, voy a enmascararlo, por decirlo así, y voy a poner solamente consonantes, vocales, números, creo que era una N, ¿sí? Y símbolos. Entonces, lo que voy a hacer es generar otro nombre basado en este y utilizar los engrams de esto, ¿vale? De esta transformación. Entonces, esto, de cierto modo, mantiene parte de la información, mantiene parte de consonante, consonante, vocal, 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 consonante, que al final, pues,
puede ser útil, ¿vale? Y la cantidad de características, como podéis, que esto necesita, pues es muy inferior a la que veíamos antes, ¿vale? Esto se utilizó un random forest para esto, que es lo mismo que había utilizado Daluz, que básicamente un random forest es como un árbol de decisión, pero la característica que se elige no se elige, digamos, la mejor de todas, sino que se coge un subconjunto aleatorio y se coge la mejor para que, por eso es random, para que no sean todos los árboles iguales. Y luego lo que se hace es un sistema de votación. Es decir, si yo tengo 100 árboles, pues si 98 dicen que esto es de un tipo y 2 dicen que es del otro, pues yo digo que es de lo que dicen 98. ¿Vale? Y esto es más o menos lo que salía bastante bien, utilizando solo los engrams de tamaño 1, 2, 3 y 4. En todos los casos salía bastante bien. Pero yo quería, claro, aquí lo estaba haciendo por partes, los de 1, los de 2, los de 3 o los de 4. Pero digo, claro, pero a lo mejor cogiendo unos cuantos, unos de 2, otros de 3, otros de 1, consigo mejores resultados. Entonces utilizo una técnica que se llama Boruta. Esta técnica Boruta básicamente lo que consiste en coger y crear yo artificialmente datos aleatorios y los pongo ahí. Los meto en el random forest, igual que los demás, y los random forest, una de las características que tienen es que te hagan la importancia de las características. Entonces, sacando la importancia, al final estos rojos que veis por aquí son los aleatorios. Entonces, cuando tú los pones todos juntos, ves claramente cuáles de los datos que tú le has pasado al modelo han sido buenos para la clasificación, o sea, le han sido útiles y cuáles no. Por ejemplo, está claro que estos de aquí son bastante inútiles porque son casi igual de importantes que datos aleatorios que le he metido. Entonces, básicamente, a partir de aquí son donde están los datos, las características, perdón, los datos no, las características, que eran más importantes. Y entonces dije, vale, pues voy a probar a comparar el de los engrams de tamaño 2, que era el que mejor había salido, con el top 25, 20, 15 y 10. ¿Vale? Y me salía que en realidad con 15 características, con estas 15 de aquí, pues salía una detección bastante buena. Y como veis, de los 15 estos, había 9 que eran las características que yo había propuesto como añadidas, con lo cual sí que servía, lo que yo había añadido sí que servía como que fue el resultado del artículo. ¿Vale? Y aquí tenéis un ejemplillo de las características de dos ejemplos de Facebook y de un nombre aleatorio, y veréis cómo hay los datos de esas 15, pues evidentemente salen bastante diferentes. ¿Vale? Entonces, antes de nada os voy a enseñar una cosa. El entrenamiento no os lo voy a enseñar porque el entrenamiento no tarda mucho, pero en este ordenador tardaba como 1 hora, más o menos. Pero no tenía 1 hora para enseñároslo. Entonces, lo que os voy a enseñar me he guardado lo que es el modelo una vez entrenado. Me he guardado lo que es el modelo una vez entrenado. Y entonces lo voy a utilizar para enseñaros luego una clasificación. ¿Vale? Entonces. Entonces, id pensando, porque yo tengo una lista de nombres para probar. Vale, ya he salido ahí. Vale, esto es más o menos lo que sale después de entrenar. ¿Vale? Yo tengo por aquí una lista que me he hecho con nombres que me he inventado. ¿Alguno quiere añadir alguno para ver qué dice el modelo? ¿Cómo? Forocoche. ¿Cómo es? ¿.com o .es? ¿Com? Vale. Uy, le he dado algo. Vale, espérate. Que claro, no encontraba el modelo. Vale. Pues básicamente eso es lo que sale, lo que dice una vez entrenado, así es como lo clasifica. No sé si se ve, ¿no? Se ve bien.
¿vale? Entonces, básicamente, así es como lo clasifica el asunto. De malware, pero generado con DGA. Dámelo si quieres, pero yo lo he entrenado, lo probamos si quieres, pero yo lo he entrenado con DGAs. O sea, si no es DGA, probablemente no lo detecte. Chat. Luns. Punto. AT. ¿Así? No, ese te dice que es limpio porque no está claro. Yo lo he entrenado con algoritmos DGA. O sea, lo que detecta es la forma esa rara del algoritmo DGA. Entonces, esto en realidad no tiene una forma rara. Tú si no sabes que tiene malware, para detectar que un nombre normal tiene malware, tendrías que hacer otros temas. Pero básicamente este modelo está entrenado para detectar esa manera de construir con un algoritmo. Entonces, claro, ese no lo va a sacar. ¿Vale? Tenéis por aquí en mi GitHub y en Docker Hub tenéis. Está puesto en un Docker. O sea, esto podéis hacer Docker pool, no sé qué, y os lo podéis bajar. Están los datos, o sea, los datos. Uy, no tengo más internet. Bueno, los datos están ahí y está todo ahí. O sea, que eso lo podéis hacer perfectamente. Vale, entonces rápidamente, lecciones aprendidas, que nos quedamos sin tiempo. ¿Qué cosas he aprendido yo en este tiempo? Primero, centrarme en el problema. Es decir, esto de, pues el accuracy es así y tal, a lo mejor el accuracy te da igual, ¿vale? Hay que centrarse en el problema y a lo mejor te obsesionas porque dices, es que solo me ha salido un 70%, pues es que a lo mejor un 70% de accuracy es bueno para tu problema, es mejor que lo que tienes ahora. Entonces hay que centrarse en el problema que queremos resolver. Segundo, invertir tiempo en la extracción de características. Es súper importante. Y al final, si solo extraemos 3 o 4 tonterías, digamos, que nosotros, o sea, si intoxicamos al modelo con lo que nosotros pensamos que él tiene que decidir, al final es como si le pusiéramos unas orejeras de estas y que lo vamos a llevar, al final va a sacar lo que nosotros queremos que saque, pero entonces no estamos aprovechando para lo que vale estas técnicas. Estas técnicas son para que ellos nos digan, nos encuentren, digamos, patrones donde nosotros no sabemos sacarlos, porque hay muchas características o lo que sea. A mí me encanta Machine Learning, es súper potente, os animo a usarlo, pero no siempre. No siempre es la mejor solución a todo. Por ejemplo, si en este caso solamente vais a utilizar estas 4 características, hacéis 3 ifs y os va a funcionar mejor. Porque son muy pocas características. Vosotros podéis sacar el patrón con esas características. ¿Vale? Meterle todo el overload, digamos, de utilizar la técnica de Machine Learning no tiene sentido. Entonces, si lo usamos, lo usamos. Y si no, no lo usamos. Hay otras alternativas. Pero no siempre es la mejor solución solo porque esté de moda y sea una palabra así bien. Preparar los datos muy bien para el modelo. ¿Vale? Lo que hablábamos pues de sacar el país, sacar las coordenadas, todas estas cosas ayudan al modelo. ¿Vale? Entonces hay que dejarlo preparadito para que el modelo utilice bien los datos. ¿Vale? Intentar ver lo más sencillo posible. Si os fijáis antes, el modelo del primer ejemplo que os he puesto, el SVM es como más complejo que la suma de gaussianas y, sin embargo, la suma de gaussianas funcionaba muy bien. Hay gente que se va directamente, todo lo resuelve con una red neuronal. Enseguida coge la red neuronal, se la saca, la red neuronal, y lo soluciona. Pero las redes neuronales son muy complejas y tienen otros problemas. A lo mejor hay modelos mucho más sencillos que hacen el papel. Entonces, intentar mantenerse lo más simple que sea posible. No os frustréis. ¿Cuántos perritos había ahí? Más o menos la mitad. Unos 8, 9 y medio, ¿no? Vale. Al final no os frustréis con que, ay, es que tengo un nombre que no me lo detecta. O sea, yo no os lo he enseñado, pero el nombre de mi empresa lo detecta como malware. ¿Sabes? No os frustréis porque esto es así. O sea, no tiene que solucionarlo todo, es solo una capa. Va a haber más capas y eso.
no os frustréis y, sobre todo, no os enfadéis aunque no os guste lo que salga en el Machine Learning, ¿vale? Porque hay casos de estos en los que pues, sale algo y la gente se enfada. Entonces, tampoco hay que enfadarse. Y hasta aquí hemos llegado. Si tenéis alguna pregunta, muchas gracias a todos.